¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. Miren cómo nos recibió Portugal. ¿Qué? Un Pichi y Jenny en Portugal. Eso nunca había pasado, caballero. Miren, ustedes saben que siempre, ustedes saben que siempre nos toca eso de no saber qué tenemos que comprar, para dónde tenemos que coger y todas esas cosas. Entonces, hemos tratado por la máquina de sacar el ticket del tren que va del aeropuerto. No, lo sacamos. Lo sacamos, sí, al final lo sacamos. Para llegar del aeropuerto al centro, cogimos un tren. Ese tren nos costó 2.85 euros por persona. Y tienes que sacarlo ahí mismo en unas máquinas, la tarjetica que es del viaje. Pero también tienen un viaje, o sea, una tarjeta que incluye 24 viajes y te mueves por la ciudad. Nosotros hemos visto muchísimos videos y la mayoría dice que es bastante caminable, que tiene varias lomitas. Ya hemos visto algunas ya bastante inclinaditas. Pero bueno, que es bastante caminable, que todo está cerca. Así que nosotros no sacamos ese plan porque vamos a probar a ver qué tal. Así que ahora nos vamos a dirigir a comer algo y después a la librería. Ay, qué emoción, caballero, de verdad. Un nuevo país. Check. He quedado en la parada cuyo nombre está difícil porque está en portugués. Trindade. Por favor, si hay un portugués por acá, déjalo ahí abajo en los comentarios. Rectifícame. Así que mi gente, quédense en este videito, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y bienvenidos a una nueva aventura. No se lo pueden perder. Está esto, me encanta. Parece literal de verdad sacado de un cuento. Me gusta cantidad. Y hemos llegado a la librería, yo creo que más bonita del mundo. Estoy emocionada por entrar de verdad y prometo que sí voy a comprar un libro. ¿Vas a comprar un libro? Depende de lo que ves. ¿Te imaginas que te encuentres a Leonardo Padura aquí? No, Bueno, vamos a ver cómo es la cuestión de las entradas porque 15 y 50. Y ahora les comento ese tema. La librería Leyo es conocida como una de las librerías más bonitas del mundo. Fue fundada en 1906 por los hermanos José y Antonio Leyo. Esta librería ha sido un lugar emblemático en Oporto durante más de un siglo. El edificio tiene un estilo neogótico con detalles modernistas, incluyendo una escalera central impresionante, que es conocida como una de las más bellas del mundo. Los techos y las paredes están decorados con yeso tallado que imita la madera, creando un ambiente mágico y acogedor. Encontró El Principito. Está súper bonito el librito aquí así. He encontrado la parte esta del estante de Harry Potter, donde están casi todos, digo yo, los libros de Harry Potter.
Y aquí hemos visto el Mago de Oz. Esos eran unos muñequitos que daban en Cuba. Me acuerdo perfectamente de eso. Mira, Peter Pan. Vaya, esta parte es como para niños. ¡Qué bonito! Aunque no está relacionada con Harry Potter, muchas personas la confunden con lugares que inspiraron la saga debido a su atmósfera encantadora, ya que también la escritora de Harry Potter estuvo viviendo 2 años acá en Oporto y hay rumores, chismes, en que se inspiró en esta librería. Súper bonita la biblioteca, caballeros, se los recomiendo venir. Ahora cuando salga les voy a explicar lo de las entradas y tal, pero quería comentarles que hay 3 sesiones, la que es los libros en español, en portugués y en inglés. Son todos los mismos libros. Lo que más hay son la saga de Harry Potter, por lo que les estuve explicando. Muchísimo. Y encontramos también el libro del Principito, creo que el chino se lo va a llevar. Y también el de Romeo y Julieta, también lo encontramos. Y posiblemente es el que yo me lleve, porque o sea, estaba mirando y tal, y aquí no es que vendan libros como de marketing, como de crecimiento personal y todo eso. Entonces, pero bueno, Romeo y Julieta es algo muy icónico, así que eso posiblemente es lo que yo me lleve. Así que les estaré contando, pero me ha encantado. Yo quiero quedarme aquí. La escalera, o sea, es espectacular. Me encanta. ¿Qué les cuento? En la librería hay un libro de Leonardo Padura. ¿Quién es Leonardo Padura? Leonardo Padura es un escritor cubano que está censurado en Cuba. Y es increíble que aquí en la biblioteca de Oporto, Portugal, hemos encontrado un libro de él. O sea, miren esto. Miren. Leonardo Padura, el hombre que ama a los perros. Miren. Acabamos de salir de la librería, que ahora el tiempo está llueve escampa, pero así nadie nos detiene. Bueno, quería comentarle que la entrada costó por persona 10 euros. Y si vas a comprar un libro, pues por esa entrada te hacen un descuento. Específicamente no sabemos cuál es ese descuento que te hacen, porque al final no llevamos ningún libro. Pero no te creas que el descuento es mucho. Sí, eso pensamos. ¿Cuánto será, si acaso, de 5 pesos? ¿Independencia? En Dependencia. Pero la librería está, caballero, súper bonita. La escalera, los vitrales en el techo. No, espectacular. Bueno, ustedes mismos lo pudieron ver. Todo. Espectacular. Ahora sí vamos a comer y luego vamos a seguir andando. Debo decir también, caballero, que hoy tuvimos un poquito de suerte, porque aquí dicen que se forma tremendas colas para entrar a la librería y tienes que esperar cantidad. Y nosotros llegamos y no había casi nadie, enseguida no había nadie, exactamente. Súper rápido y mejor así, la verdad. Una de las cosas que le llamó a Chino la atención es la forma de parquear de los carros. Es que la calle es muy estrecha. Si parqueas el carro completo, vea, por aquí no puede pasar ningún carro. No, es que simplemente es una zona de parquear, pero mira, el camión también. Arriba de la acera. Es normal, sí. Es normal. En otros países son multas. Claro. Y tremenda multaza. Andando con Jenny, siempre explorando. Caminamos juntas, el mundo mostrando. Desde La Habana hasta... Lo poco que hemos visto de acá, de Oporto, me está encantando. Y ahora hemos venido al McDonald's más lujoso de todo el mundo. Así que vamos a entrar y vamos a chismear. ¡Ay! Miren cómo está. Ahora está vacío, caballero. ¿Verdad que el chino anda conmigo? Miren cómo se encuentra esta parte de aquí. Qué bonito. Y ahora sí, vamos a entrar a ver qué más lujoso hay por ahí.
las lámparas, qué bonita. La silla. Sí, es totalmente diferente. Vamos a pedir por la de esto aquí un menú. Pide tú, porque tú eso. Tú no fala portugués. ¿Cómo te entiendes? Te dieron a escoger portugués e inglés y cogiste portugués. Porque tú dijiste que tú estabas escapado en inglés. Portugal. Bananas con ketchup. Servicio a la mesa y todo. Ya que tiene tremenda calidad McDonald's. No, tengo que llevarte a pasear, tengo que hacerte las cosas. Mira todo lo que pidió. ¿Qué pedí? Mira todo lo que pidió y después ustedes van a decir, no, el chino está gordo. Claro. ¿Tú pediste lo mismo que? Claramente. Bueno, vamos a meterle duro que tenemos tremenda hambre. ¿Qué boca más grande tú tienes? Después se quedó, mira todo. Este McDonald's está ubicado en la Plaza de la Libertad, en un edificio histórico conocido como el Café Imperial. Los detalles que lo hacen especial es que tiene una fachada imponente. La entrada está adornada con un águila imperial de bronce, obra del escultor portugués Enrique Moreira. La decoración interior, a diferencia de otros McDonald's, conserva gran parte del diseño original del antiguo café, con vidrieras y lámparas elegantes. El menú y los precios. Aunque muchos esperan que los precios sean más altos debido a su lujo, los precios son similares a otros McDonald's que hay en Portugal. Por ejemplo, un Big Mac cuesta 4.90 euros. Es un lugar único y combina la tradición con la famosa cadena de comida rápida, ofreciendo una experiencia diferente a la habitual. También debo mencionar que en su interior deja de lado los habituales colores llamativos y típicos de la cadena, ya que ha conservado gran parte del antiguo y popular café inaugurado en 1936, al igual que ha sucedido con su fachada principal, que mantiene el aspecto original en prácticamente su totalidad. Bueno, mi gente, ha venido al baño, que es este que está aquí. Miren qué muñequito pintado. Y hay que poner un código que te lo dan en el vale cuando tú haces el pedido. O sea, lo que quiere decir que cualquiera no puede venir aquí a orinar. Entonces vamos a poner el código. Y se abrió por arte de magia. Bueno, así luce el baño de por acá. Miren. Normal, todo esto es por sensores. Bueno, como casi todos los baños de Europa, caballero. Así que voy a orinar y seguimos andando. Hemos llegado a nuestro hospedaje. Es este hostel que se encuentra detrás de nosotros. Vamos a entrar, vamos a hacer el check-in y luego les voy a comentar. Pero aguanta aquí. ¿Cuánto pagamos? ¿Qué? La luz. Que he practicado algunas palabras en portugués y quiero decírselas. Yo falo portugués. Por favor, miren las vistas. Dios mío, me está encantando esta ciudad. Me está encantando. Y eso que no hemos visto todavía, el arroz con pollo. El tiempo levantó, está el solecito afuera y todo. Me encanta, caballero. Trabajar y soñar es lo que nos mueve. Cada destino un sueño que se eleve. Con Jenny a mi lado todo se puede.
flor llenamos nuestra sede. De noche en la ciudad, luces que sorprenden. Por tierras lejanas, almas que nos atienden. Nos encanta grabar cada nueva senda. Y en cada video el corazón se encienda. Viajar y soñar es lo que nos mueve. Cada destino un sueño que se eleve. Bueno, vamos a meternos en la calle así. ¿Qué cosa? El portugués. Hermoso. Hermoso, hermoso. Entramos caminando a un pequeño callejoncito para bajar hacia la otra parte. Y aquí hay casitas y están tan chulas. Ay, yo quiero vivir en una de esas. Están tan chiquiticas, tan bonitas. Bueno, por fuera. Al menos por fuera se ve. ¿Qué tú dices? Sí, miren. Y por acá también hay otro, como otro pasaje. Para acá. Súper, súper. Lo que sí, esto todo es loma. Loma arriba, loma abajo. Si está ahí es potable. Nos seguimos por acá, por esta cabecita. ¿Tú te criaste aquí? Toda la vida. ¿Y qué tú hacías por la noche? ¿Dormir y callar? ¿O fiestar? ¿Y ahora? ¿Para acá? ¿O para acá? Aquí es pendiente, tú caminas. Y no nos vas a conocer. ¡Eso! Ya. Miren, caminando por esta callecita hemos encontrado como este edificio. Y dice el chino, ay, parece un edificio abandonado. Pero cuando vemos acá como por la escalera, por dentro, o sea, nada de abandonado, perdón. Es fachada, pero no, bueno, es que la fachada es así. Tiene manas sembradas y no sé qué, pero por dentro se ve que está súper bonito. Ay, Dios mío. En cualquier momento de seguro yo me resbalo. Exacto. ¿Qué significa esto? Que lo he visto ya en varias... Eso es una guía. No va a ser fácil. Ahora mismo yo te suelto aquí y tú te pierdes. ¿Estás loco? Yo para abajo hasta llegar a toparme con el puerto. ¿Y qué haces en el puerto? Después, ¿cómo llegas a donde estamos quedando? Bueno, no sé. ¿Sí? Los suscriptores que no se han suscrito al canal. ¿Cómo que no se han suscrito? Mira que yo estoy en Portugal por ustedes. No, suscríbanse al canal. Que se lo digo en portugués. No, yo no sé. Lo único que sé decir es moza, así você me mata. It's easy if you try. We'll have us. I hope someday you enjoy us in a world
vamos a subir estas escaleras. Pasarle quién sabe a dónde. Tú sígueme. ¿Estás loco? ¿A dónde? Amor, mi amor. Bueno, efectivamente el chino no estaba mal, estaba en lo correcto. Nos encontramos en las escaleras de Victoria y quiero que vean la hermosa vista que tiene. Miren esto, caballero. Simplemente espectacular, o sea, para venir a ver el atardecer no tiene precio, caballero. Se ve todo, todo, todo. O sea, la cámara no capta todo lo hermoso que se ve. De verdad que sí. Míralo, de verdad que parece que nació aquí. Caballero, hicimos una pausa en el hospedaje para cargar nuestros teléfonos y ya estamos ready. De nuevo salimos para la calle y ahora vamos a estar caminando por el puente Luis I. Bueno, el puente muy popular por acá, que se ven unas vistas espectacular. Bueno, ahora se los voy a enseñar, les voy a dejar unos clips aquí. Ustedes tienen que venir por acá, caballero. Aquí mismo, por aquí mismo también pasa el tranvía. Por allá acaba de pasar. Se va a lo lejos. Aquí vemos algunas casitas o parte de casas de la gente, pero que tienen cosechado por ahí como melón y todo eso. Bueno, ¿cuál le decimos melón? Miren la vista, pero vamos a ponerlo como más perfecto. Puente. El chino lo único dijo, ¿qué ingeniería tiene el puente ese? De verdad que está. Bueno, ya estamos ya del otro lado del puente y justamente aquí hay como un espacio donde la gente puede venir para ver la puesta de sol, o sea, el atardecer. Y vienes, haces tu picnic, ves el atardecer, pasas un rato súper bonito. Nosotros aún no sabemos si lo vamos a ver aquí o donde mismo nosotros lo vimos, en las escaleras de Victoria, que también la vista ahí está espectacular. Otra cosa que quería comentarles es que desde aquí también sale como un teleférico que te cruza todo hasta el otro lado, que también tiene una vista muy bonita, pero creo que cuesta como 17 euros. También están los autobuses típicos que dan tour, y estos que son los tuk-tuk, comiquísimos, es como decir los triciclos, algo así como, para que tengan una idea, los triciclos en Cuba, algo así, los tuk-tuk igual. Ahí veo, por ejemplo, este que está detrás de mí, que es 1 hora, 25 euros. No sé, ya nosotros, la verdad es que Oporto es bastante caminable, todo está muy cerca una cosa de la otra, así que lo mejor es caminar y perderse entre las calles y así puedes ir descubriendo un poquito más sobre esta lindísima ciudad. El pretzel de la suerte.
buscando información de Oporto, a todos los lugares que nosotros hemos ido en el video de hoy, en internet decía que siempre estaba lleno de gente, que esto, que aquello. No sabemos si fue suerte, si fue casualidad, obras del tiempo. Recuerden, cuando llueve siempre es porque algo bueno va a pasar, pero todo, sí, no fue una super lluvia, fue un chinchín, pero bueno, ustedes saben que hay cosas con el agua. Pero bueno, el tema es que todo o casi todo lo hemos encontrado vacío. La librería, esta parte de aquí para ver el atardecer, o sea, todo. Así que un 10 de 10. No nos podemos quejar. Vamos a ver mañana con qué pie nosotros nos levantamos. See that girl, watch that scene, singing the dancing queen. Ya se va llenando hoy. Singing the dancing queen. Oh, oh, you can go. Llegó la hora que me gusta a mí, la hora de comer. Estamos buscando en internet comidas típicas de acá de Portugal, en este caso de Oporto. Hay muchísimas comidas típicas, pero hay una en especial que es la que nosotros queremos probar, que es la francesiña. Entonces venimos a un restaurante que se llama Café Santiago y lo pedimos acá. Yo lo pedí con papa, ahora cuando llegue el plato se los voy a enseñar, y el chino lo pidió sin papa, así que vamos a ver qué tal, porque tiene muchísima aceptación. De que me va a gustar, sí me va a gustar porque tiene papa, olvídate de eso. Así que les voy a estar mostrando y ya saben, si vienen por acá, llévense aquí, después les voy a decir si está bueno o no está bueno. Depende del gusto de cada cual. Claro, también. Para ti no, y para otras personas sí. Pero bueno, está bastante económico en comparación con otros lugares, porque ya pegado para lo que es como el paseo marítimo para allá. Entonces ahí está hirviendo. Así que suban la loma y ahí pueden comer más económico. Bueno, aquí ha llegado el plato. Luego nos dimos cuenta que no pedimos el que tiene el huevo frito arriba, pero bueno, no importa. Miren, este es el mío y este es el de Pichi, el del chino, perdón. ¿Por qué lo pusieron así? Este es mío. Vamos a probarlo. Paturro, coge el tuyo. Tú no querías papa. Aquí. Más. Vamos a probarlo, vamos a ver si está bueno. ¿Será posible?
Es como la hamburguesa de toda la vida, solo que con el queso derretido y la salsa. La salsa es la que le da el toque, pero está bueno, tan bueno. Déjame probarlo. Eso no tiene hamburguesa. Tiene una de eso como si fuera una hamburguesa Eso por es aquí carne, eso no es hamburguesa. Pues estamos ahora en la parte de abajo. Hay una gente por acá, caballero. Ya el sol casi que se puso por allá. Y por allá hay un cantante, bueno, por aquí y por allá, dando lo mejor de sí. Castañas asadas. Eso es lo mismo que vimos en Málaga, las castañas esas. Y bueno, mi gente, para finalizar el día, nos sentamos en el paseo marítimo de la parte de abajo y nos encantó. Una de las cosas que también me encantó de esta ciudad es que está llena de músicos por todos lados y eso hace que la ciudad se escuche y se vea mucho más bonita. La verdad que me encantó. Ahora vamos a ver qué nos tendrá preparado el día número 2 por acá por Oporto. Así que el próximo capítulo no se lo pueden perder. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo videito. Bye bye. Andando con Jenny siempre explorando, caminamos juntas el mundo mostrando. Desde La Habana hasta el sol de Panamá, cada aventura siempre será un